Hola, ¿cómo estás? Recientemente me encontré con un artículo que me llamó mucho la atención, que habla sobre el por qué estudiar no necesariamente, estudiar mucho, no necesariamente significa aprender más. Me llamó mucho la atención y por eso decidí sobre ese artículo compartir mi reflexión, mi punto de vista en ese sentido. Entiendo que puede ser de valor. Entonces, básicamente hay una trampa cognitiva de que estudiar no necesariamente implica aprender más. Y en ese sentido, hay mucho que lo hemos vivido, que lo hemos visto, muchos de nosotros. Em, por ejemplo, una escena es que estás frente a un libro, lees una página, la vuelves a leer y cuando levantas la vista no recuerdas lo que leíste. Y la reacción que tenemos es automática. Necesito estudiar más horas, necesito leerlo más veces, necesito seguirlo repitiendo. Pero, ¿y si el problema no fuera la cantidad de tiempo que le dedicamos, sino cómo está trabajando nuestro cerebro? Y entonces vamos a hablar de algo importante, la memoria de trabajo y la carga cognitiva. Y te adelanto un tema aquí importante. El cerebro no aprende por acumulación. O sea, no es que por mientras más cosas yo lea, más voy a aprender, sino aprende por integración. Entonces, la metáfora que explica todo esto es la siguiente. Imagina intentar llenar una botella con una manguera de bomberos a máxima capacidad, a máxima potencia. ¿Qué pasaría? Bueno, obviamente, el agua se derrama, la botella no se llena más rápido y desperdicias, obviamente, más energía en eso, en más agua en base a la metáfora. Entonces, eso mismo ocurre cuando intentas meter demasiada información en tu cerebro de golpe. La memoria de trabajo, o digamos la memoria RAM del cerebro, son términos informáticos, la memoria de trabajo es como la memoria RAM de la computadora. Ese es el espacio donde nosotros manipulamos, manejamos mucha información para poder pensar, para poder razonar y resolver problemas cotidianos en nuestro día a día. Pero esa memoria tiene un límite. Solo puede manejar entre 5 y 9 elementos al mismo tiempo, no más de ahí. Significa que si sobrepasas ese límite, la información simplemente se pierde, no es retenida, no se queda en nuestro cerebro. Y entonces aquí aparece un concepto importante llamado los chunks, sí, como se escucha, chunks en español, Chunks. Un chunk es una unidad de información. Para un estudiante de medicina, frecuencia cardíaca alta, presión arterial baja, piel fría, esos tres datos separados, pero para un médico experto, todo eso es un solo concepto, es un shock hipovolémico. Entonces, no es que tiene más memoria, tiene la información mejor organizada. Ahí está la diferencia entre principiante y experto. Aprender consiste en convertir muchos datos sueltos en un concepto sólido, un concepto unificado. Y eso obviamente lo que hace es que libera más espacio mental, porque no estoy pensando en tres cosas, sino en un concepto que tiene un significado mucho más amplio. Entonces, ¿qué es la carga cognitiva? La carga cognitiva es el esfuerzo mental que tu memoria de trabajo debe hacer para procesar la información. Y tiene dos tipos. Carga intrínseca, esa es la dificultad natural del tema. No es lo mismo freír un huevo que preparar una paella, por ejemplo. Y está la carga extrínseca, que es la dificultad innecesaria. ¿Qué es esto? Las distracciones, explicaciones confusas, el ruido, las notificaciones, las presentaciones sobrecargadas. Muchos estudiantes fracasan no por incapacidad, sino por exceso de carga extrínseca, por exceso de elementos externos. Y eso también aplica al liderazgo. Un entorno desordenado genera mentes saturadas, porque estudiar muchas horas seguidas no funciona. Estudiar 5 o 6 horas seguidas suele saturar la memoria de trabajo. Cuando eso pasa, aparece la fatiga,
aparece la frustración, disminuye la concentración, se incrementa la carga cognitiva. La evidencia muestra que es más efectivo estudiar 1 o 2 horas al día durante varias semanas que hacerlo todo en un solo día. Aquellos estudiantes que, como yo lo hice muchas veces, dejábamos todo para el último minuto y queríamos asumir toda la información en pocas horas. Y dentro de esas 2 horas, obviamente, que dediques en este tiempo, a hacer pausas cada 30 minutos. ¿Por qué? Bueno, porque el cerebro no aprende cuando recibe la información. El cerebro aprende cuando intenta recuperarla. Y eso cambia todo. Eso, el panorama cambia radicalmente. Entonces, no releas, no leas muchas veces, no repita constantemente. Piensa. Releer es una tarea de mantenimiento. Tiene un impacto limitado. Lo que realmente activa el aprendizaje son las tareas de actualización. Es decir, pensar, por ejemplo, convertir un texto en un esquema, ¿m? Explicar un gráfico en palabras, hacer autoevaluaciones, escribir lo aprendido sin mirar el libro, explicárselo a alguien más y mejor aún si esa persona no sabe del tema, de manera que ve que tanto puede entender esa persona lo que intentas explicarle. Porque eso te va a obligar a qué? A organizar las ideas, a darle estructura, a darle orden, a darle organización. Si nadie quiere escucharte, puede pasar, explícatelo a ti mismo. Ponte frente al espejo, escribe preguntas hoy, te las respondes mañana, preguntas que posiblemente no estén específicamente en el texto que estés estudiando. Y eso fuerza la recuperación de la información que ya leí en un momento, la traigo de nuevo. Entonces ahí ocurre un aprendizaje profundo. Ahora bien, un elemento importante de todo esto de aprendizaje es el sueño. El gran olvidado. De hecho, mucha gente cuando tiene que estudiar mucho, duerme menos y sacrifica el sueño por aprender, por leer mucho. Sin embargo, dormir no es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque durante el sueño el cerebro se limpia, se consolidan conexiones neuronales. Es como una especie de mantenimiento que hace el cerebro cuando estamos dormidos. Y esa fase, esos sueños REM, que llaman los expertos, es donde repetimos lo aprendido. Es donde el cerebro descarta qué información es importante, qué es relevante y qué integra. Entonces, estudiar sin dormir lo suficiente es sabotear tu propio aprendizaje. Entonces, el descanso no es una debilidad. El descanso es una estrategia. Siguiente elemento. El entorno donde estudias importa más de lo que tú crees o de lo que te han enseñado. Si estudias con el celular encendido, con notificaciones activas, con ruido constante, con desorden visual, tu cerebro está usando memoria de trabajo para inhibir estímulos. O sea, el cerebro hace un esfuerzo por bloquear las distracciones y ese esfuerzo que hace esa memoria no lo está utilizando para el proceso de aprendizaje. Entonces ahí es como un autosabotaje que hacemos ahí. Y eso, todo eso es una carga cognitiva inútil que no sirve para nada. También, ¿qué importa? El momento del día. ¿En qué momento del día tú haces tu proceso de aprendizaje? Y cada persona tiene lo que le llaman un cronotipo. Hay personas que son más productivas para aprender en las noches o en las mañanas. Entonces, si tú intentas aprender algo complejo cuando tu punto de energía está bajo, estás aumentando una carga innecesaria. Siguiente, conecta lo que aprendes con tu vida. El cerebro aprende mejor lo que conecta con la realidad. Por ejemplo, si estudias inflación, compárala con el precio del café de hoy versus el precio del café de un año. Y ahí tú lo ves con algo práctico, con algo que tú tienes en el día a día y es más fácil integrar el concepto de inflación. Si estudias liderazgo, conecta una situación real que estés viviendo y así las neuronas que se activan juntas se conectan. Sin conexión emocional o contextual no hay consolidación. ¿Qué hacer cuando estás abrumado? La frustración es normal. Cuando eres principiante, cuando aprendes a conducir, cada acción ocupa un espacio mental. Tienes que estar pendiente si frenas,
si miras los retrovisores, si miras lo de los laterales, el de adelante, pendiente de las señales de tránsito, porque cada pequeña acción la estás aprendiendo y la estás integrando. Pero una vez que, que sabes manejar, no tienes que pensar en todo eso. Entonces, cuando estás aprendiendo, cada pequeña acción ocupa un espacio y eso satura, eso sobrecarga y genera cansancio mental. Pero después que tú lo aprendes y lo haces de manera, digamos que automática, de hecho, para muchos de nosotros que tenemos muchos años manejando, ya ni siquiera hay que pensar en retrovisores, en acelerar, en frenar, y vamos automático. Mientras falta el cerebro hacer eso, porque no ocupa mucho espacio, vamos pensando en otra cosa. Ahora bien, cuando te sientas superado, sobrepasado, que no puedes con todo lo que tienes que estudiar, fragmenta la información en pedazos, en ideas, en conceptos más pequeños. Y cada cosa que aprendas, celébralo. Ponlo como un micrologro. Celebra cada cosa que puedas aprender. Haz esquemas. Hay gente que le gusta dibujar, con líneas, con figuras. Mapas mentales también. Lo puedes ir integrando cada concepto, cómo se conecta. Y obviamente, cada vez que logramos aprender algo, cada vez que integramos algo y lo celebramos, eso genera dopamina. Entonces es un impulso químico que estimula el cerebro, así me está gustando lo que está pasando, y eso impulsa a seguir, a motivarnos. Y obviamente esa motivación sostiene el esfuerzo de seguir el proceso de aprendizaje. Y obviamente un cerebro entrenado trabaja menos. ¿Qué es esto? La neurociencia muestra algo interesante. Un cerebro entrenado necesita menos activación para hacer la misma tarea, como un atleta experimentado que gasta menos energía. Por ejemplo, no se trata de forzar más, se trata de organizar mejor. Inclusive me pasa a mí a veces que si estoy en casa y voy a fregar y se ve todo desbordado, muchas cosas, no, no, tranquilo. Vamos a separar las cosas, qué es lo que tiene más grasa, menos grasa, qué son los platos, los vasos. Y al separarlo por grupos, entonces mentalmente la carga se siente menor para aquellos que no les gusta el tema de lavar los trastes, ¿verdad? En conclusión, el aprendizaje efectivo no consiste en estudiar más horas, consiste en respetar los límites de la memoria de trabajo, reducir la carga cognitiva innecesaria, pensar más y releer menos, dormir mejor, eso es muy importante. Conecta lo aprendido con tu realidad y cuando te sientas superado, porque es demasiado lo que tienes, fragmenta, divide en pedazos, en porciones, en conceptos. Porque no es la intensidad, es la estrategia que utilizas para todo esto. Y esto no solamente aplica al estudio, aplica al liderazgo, aplica a la toma de decisiones, así como diseñamos nuestro trabajo, porque cuando saturas tu mente no rindes más, rindes menos. Aprender no es llenar la botella con más presión, es regular el flujo para que llene más rápido. Mi nombre es Carlos Fondel, esto es Orden Interior, Liderazgo Exterior. Espero que este pequeño análisis te haya servido, sea útil para ti. Si te gustó, da like, comenta, cualquier inquietud, pregunta que tenga. Y si entiendes que esto le agrega valor a alguien, pues compártelo, que se difunda. Te veo en el próximo video.